Buenos días, mi nombre es Alejandro Belandia Marquina. Yo les vengo a hablar sobre los diagramas de fases. Diagramas de fases. En la termodinámica y resistencia de los materiales, los diagramas de fases, o también llamados diagramas de estado de la materia, son una representación gráfica en donde se representa el estado de la materia, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso, y por medio de un conjunto de variables, las cuales se escogen para realizar el estudio de sí mismo. Las aleaciones. Las aleaciones son sustancias que tienen ciertas propiedades metálicas, las cuales están compuestas por dos o más elementos químicos. Uno de esos elementos debe ser a juro un metal, y si la aleación está compuesta por dos elementos, se puede decir o se puede llamar como un sistema binario de aleación. Diagrama de fases cobre-níquel. Los diagramas de fases cobre-níquel mayormente son solubles, totalmente solubles en el estado líquido y sólido. Mayormente se da una sola fase de solución sólida. Por lo tanto, este va a contar con una estructura sólida cristalina muy semejante entre ambos elementos y va a tener solamente un cambio o variación en el radio atómico de aproximadamente un 8%. Diagramas de fases binario con eutéctico. Son totalmente solubles en el estado líquido e insolubles en el estado sólido. Un metal puede hacer cambiar el punto de fusión con respecto a otro metal, y la línea del estado líquido representa un punto mínimo en la gráfica, el cual dicho punto se puede llamar punto eutéctico. Soluciones sólidas sustitucionales. Estas soluciones sólidas sustitucionales se dan cuando los átomos del soluto constituyen o intervienen por los átomos del solvente dentro de la estructura reticular. Soluciones intersticiales. Las soluciones intersticiales se dan mayormente cuando los átomos del soluto, que cuentan con un tamaño de su radio atómico más pequeño, se agrupan en los espacios o interacciones que se deja dentro de la estructura reticular de los solventes, ya que los solventes cuentan con un radio atómico de tamaño más grande. Diagrama de equilibrios ternarios. Los diagramas de equilibrios ternarios son una representación gráfica que mayormente nos permiten identificar el comportamiento de una propiedad característica con respecto a la composición de un sistema de tres o multicomponente, y esto ocurre mayormente con la presión, con las variables de la presión y temperatura siempre constante. Curvas de enfriamiento. Las curvas de enfriamiento son una herramienta de gran ayuda, ya que nos permiten identificar los cambios de fases que ocurren dentro de un diagrama de equilibrio. Ellas también grafican la variación de la temperatura con respecto al tiempo dentro de un proceso de enfriamiento, y nos permiten ubicar los puntos en donde ocurren los cambios de fases dentro de una representación gráfica. Análisis en zonas monofásicas. El análisis de las zonas monofásicas es el estudio de una representación gráfica, por ejemplo, entre dos puntos, como el punto A y el punto B, en donde se identifica la composición y temperatura, y luego se identifica de que la composición de la fase coincida con la composición total de las aleaciones. Gracias por su atención.